y a todo el equipo de la Defensoría del Turista, que hace mucho tiempo viene trabajando todos los días permanentemente en generar espacios de conciencia, generando espacios de conciencia que permitan trabajar sobre la plena inclusión y sobre el desarrollo de la eliminación de barreras para que el turismo pueda ser ejercido por todos. Ese es el fin que buscamos a la hora de crear este equipo de trabajo de turismo accesible en la Defensoría del Turista. Particularmente la temática que abordaremos, tal cual lo dijo Diego, es referido a las personas con síndrome de Down y la realización del turismo, es decir, el efectivo goce y disfrute del ejercicio del derecho del turismo, sabiendo toda la normativa que protege y que acapara el turismo accesible, desde la Convención Internacional y las leyes locales a nivel nacional y a nivel local, Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en este sentido, y en alusión al 21 de marzo, Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, es que proponemos conocer de qué manera se eliminan las barreras en lo que es el turismo desde la previa de un viaje, durante el viaje, en todas las actividades de ocio, en el alojamiento y en el regreso a casa, para todo el núcleo familiar y para que de alguna manera se pueda hacer efectivo el ejercicio del derecho del turismo. Ese es el sentido que buscamos a la hora de generar esta jornada y todas las que hemos realizado con diferentes temáticas. Así que con estas palabras y este agradecimiento a todos, es que damos inicio a la jornada del día de la fecha. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Cintia, por tus palabras de bienvenida. Vamos entonces a la primera ponencia de esta jornada. Es la importancia de saber identificar la discapacidad de cada persona a la hora de hacer turismo para que se le pueda brindar el trato adecuado. Esta ponencia va a estar a cargo del licenciado Alejandro López. Él es responsable del área de discapacidad de la Defensoría del Turista porteña. Alejandro, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Déjame aclarar, soy el responsable de turismo accesible dentro de la Defensoría del Turista, para no herir susceptibilidades. Gracias, Diego, gracias a todos por esta convocatoria, por participar en esta jornada en la que nosotros sostenemos que la educación es una herramienta de transformación y la forma de construir inclusión es entre todos, y cuando decimos entre todos, entre aquellos que trabajamos en el sector turístico, específicamente en el área de turismo accesible, pero también en otros actores fundamentales dentro de la cadena de valor, ¿no? Como decía Cintia, dentro de toda la cadena, desde alojamientos, transporte, agencias de viajes, guías, y centros turísticos en general, ¿no? Los centros comerciales, pero también involucrar a las personas desde el lado de lo laboral, ¿no? Porque esto también hoy vamos a abordar la temática de la inclusión laboral de personas con síndrome de Down al sector turístico. Pero, ¿por qué hacemos esta jornada? Bueno, principalmente porque el 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down, así se establece desde el 2011 por Naciones Unidas, y los días internacionales nos dan la oportunidad de sensibilizar al público en general sobre temas de interés, tales como vinculados a los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud, ¿no? Y todas estas tres palabras, o estos tres conceptos, aborda el turismo, ¿no? Al mismo tiempo, se pretende llamar la atención a toda la comunidad, a toda la sociedad, al conjunto de la sociedad, específicamente a los medios de comunicación que son difusores, ¿no? que son promotores de lo que el mundo está desarrollando, y los gobiernos para dar a conocer los problemas concretos y que están sin resolver y que precisan de la puesta en marcha de políticas públicas y de medidas concretas, ¿no? Para poder lograr esto que decía Cintia, de garantizar los derechos por un lado y por otro lado fomentar la plena inclusión. Ahora bien, el síndrome de Down siempre ha sido parte de la condición humana y existe en todas las regiones del mundo. Se estima, y estos son datos de Naciones Unidas, que a nivel mundial se sitúa 1 entre cada 1000 personas que existen en el mundo, ¿no? O sea, pensemos que en más o menos 7.000 millones de personas que en el mundo es un número significativo que hay que tener en cuenta.
Otro de los datos interesantes que manifiesta es que 1 de cada 1.100 nacimientos o de recién nacidos presentan el síndrome de Down, ¿no? Recordemos que estos números se potencian si involucramos al entorno inmediato a las personas con síndrome de Down, ¿no? Ya sean padres, hermanos, primos, familiares directos o amigos también. Entonces podemos multiplicar estos números por 2, por 3, por 4, depende cómo querramos segmentar, en el caso del turismo, aquellos que acompañan a la persona con síndrome de Down o que viajan conjuntamente con ella, ¿no? Entonces, el acceso adecuado a la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva son herramientas fundamentales, como lo es también la investigación adecuada, ¿no? Esto de la ciencia interviniendo en las mejoras para los tratamientos, para el modelo médico, que antiguamente la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad sostenía, ¿no? Un modelo médico que debe dar respuestas a todo este gran colectivo. En general, no solamente a las personas con síndrome de Down, sino a todas las personas con discapacidad. Pero también la Convención marca un antes y un después y una mirada social que debemos desarrollar todo el conjunto de la sociedad, y ahí es donde interviene el turismo, ahí es donde se da la importancia que tiene el sector turístico para garantizarle una vida plena y en total autonomía, libre de barreras sociales, y contribuir verdaderamente a la plena inclusión. Como les decía, en diciembre del 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas designa el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down. Con esta celebración, lo que trata de manifestar la Asamblea General es generar mayor conciencia pública sobre la cuestión, sobre el síndrome de Down, sobre todas las problemáticas que conlleva no la discapacidad, sino las barreras que se le presentan alrededor de la discapacidad, como nos gusta decir siempre, y recordar la dignidad inherente, generar también mayor conciencia, como decía, hacer un aporte o las valiosas contribuciones que las personas con síndrome de Down o en general con discapacidad pueden ofrecer al conjunto de la sociedad como promotores de bienestar, de la diversidad dentro de cada comunidad, ¿no? Entonces, lo que se quiere resaltar es la importancia de la autonomía, la independencia individual, en particular la libertad de todas sus propias decisiones. Ahora bien, ¿qué se entiende por síndrome de Down? Es una alteración genética, para los que no saben, causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21, que se traduce luego en una discapacidad intelectual. Entonces, si bien las personas con síndrome de Down a lo largo de la historia presentaban problemas de salud en general, a partir del avance de la ciencia, de la medicina y también de la intervención de la sociedad, mejorar la calidad de vida de las personas que tienen y presentan este síndrome. Yo dije que tienen síndrome, no dije padecen síndrome, sufren síndrome. Tenemos que tratar de sacar todas estas palabras de nuestro vocabulario, porque las personas no sufren la discapacidad, no padecen la discapacidad. En todo caso, se sufre y se padece si aparecen las barreras en el entorno a la discapacidad. Entonces, por eso es importante dejar este concepto claro, que las personas tienen una condición y punto. Eso no los limita a poder desarrollar, a poder aportar grandes cosas a la sociedad como hacemos cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, desde el turismo debemos garantizarle el acceso, el uso de los servicios turísticos y la plena inclusión al sector turístico, porque además también retroalimentan al turismo accesible, o sea, personas que invierten en turismo generan mayor desarrollo o crecimiento y desarrollo del turismo accesible. Entonces es un efecto espiral que, si nosotros garantizamos la accesibilidad y garantizamos estos derechos al turismo, más personas van a acceder o van a querer acceder, van a desear viajar, y esto va a retroalimentar también al sector turístico, entendiendo de que el turismo es una actividad social y económica. Por ello también vamos a hablar con especialistas en la inclusión laboral, porque otro de los problemas que se presentan alrededor de las personas con síndrome de Down es la exclusión laboral. Entonces también es otro análisis que queremos dar a esta jornada, y vamos a tener un especialista en este tema que va a abordar estas problemáticas y hoy va a presentar ejemplos claros
de inclusión laboral en el sector turístico. Bueno, para no aburrirlos más y darle espacio a los expositores, estos son algunos de los desafíos que tenemos por delante en el sector turístico y que desde la Defensoría del Turista venimos trabajando hace tiempo para promover derechos humanos que al día de hoy se encuentran vulnerados. Generar conciencia y empatía es el primer eslabón de esta gran cadena, entendiendo de que millones de personas necesitan de esa conciencia y esa empatía para tener una mejor vida. Y para ello la educación es la mejor forma de transformar estas realidades, con lo cual les agradezco a todos ustedes que estén presentes y sean parte de este proceso de cambio, y el objetivo de esta jornada seguramente se cumplirá, porque tiene que ver con esto, ¿no? Poder garantizarle los derechos a las personas con discapacidad, y nuestro rol desde el sector turístico es tratar de abrirles y allanarle el camino para que disfruten de la experiencia turística en igualdad de oportunidades, pero fundamentalmente mejorarles la calidad de vida. Así que espero que disfruten de esta jornada, de estos grosos que van a estar compartiendo sus experiencias profesionales y que tienen mucho para enseñarnos a todos. Así que bienvenidos y a disfrutar de esta jornada maravillosa. Muchísimas gracias, Alejandro, por tus palabras. Vamos a seguir entonces. Quien va a disertar ahora es la licenciada Janina Boria. Ella es directora de accesibilidad de la Dirección Nacional de Inclusión para las Personas con Discapacidad. Va a proferir algunas palabras sobre el derecho, la discapacidad y el turismo. Janina, si estás por ahí, te escuchamos. Acá estoy, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Defensoría del Pueblo, a la Defensoría del Turista por habernos invitado. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad, desde la ANDIS, siempre es un placer poder acompañar estos espacios, los cuales nos alegra que existan, y bueno, esperemos que sean unas lindas jornadas de acá a la fecha que nos convoca. Desde la ANDIS, como en primer lugar quería dejarles un saludo de Fernando Galarraga, que es el director ejecutivo de la agencia, quien también está acompaña esta iniciativa y estaba como al tanto de todo lo que estaba sucediendo, y con quien conversamos explícitamente para poder compartir las palabras que vienen a continuación. El título de este espacio vincula como 3 palabras que me parecían muy importantes en estos minutos que nos convoca a compartir con ustedes, y sé que estos espacios vieron que, bueno, no sé si a ustedes les pasa de cámara apagada y que no nos vemos, pero bueno, si alguien quiere hacer como algún comentario por el chat y quieren que lo vayamos charlando, es más que bienvenido. Si no, al final de la exposición les voy a dejar el mail para que quien quiera comunicarse conmigo y continuar la charla lo podamos como extender. Así que desde ahí, aunque son espacios más bien expositivos, sepan que lo estamos pensando como un diálogo con todas y todos ustedes. Pensemos en estos 3 conceptos que son los que nos convocan a conversar en este espacio, que es los derechos, la discapacidad y el turismo. Y quizás uno podría decir, bueno, ¿qué tienen que ver o cómo se vinculan? En primer lugar, gran parte de esto, por suerte, ya fue presentado por las 2 personas que me antecedieron, tanto por Cintia como Alejandro, así que seguramente retome palabras e ideas que ellos acaban de compartir. Si nosotros, algo que seguramente todas las personas que estamos presentes acá ya compartimos y estamos paradas desde la perspectiva del modelo social de la discapacidad. Entiendo que hoy ya es, por suerte, un escalón en el que todos estamos. Ahora bien, cuando esas perspectivas que a nivel legislativo tenemos como muy en claro, las queremos llevar a la práctica, en general empiezan a aparecernos como algunas ideas o algunos procesos que empezamos a pensar. Entonces, desde el lugar que a mí me convoca, que es la Dirección de Accesibilidad, lo que quería compartir con ustedes en estos minutos es cómo podemos pensar la producción de accesibilidad en algunos contextos específicos. Aprovecho para contarles que la Dirección de Accesibilidad, dentro de la Dirección Nacional de Inclusión, dirigida por Juan Pablo Ordóñez, tiene como objetivo, por un lado, producir accesibilidad, es decir, desde el Estado poder generar estrategias de accesibilidad, compartir en diferentes lenguas y demás acciones que hagan más accesibles distintos contextos, y a la vez promover que haya otros espacios, principalmente del Estado, que devengan más accesibles.
Así que si tienen como algo a charlar en eso, cuando les deje el mail a disposición para seguir charlando. ¿Por qué nos interesa muchísimo el turismo accesible? O el turismo en sí, porque es uno de los entornos en donde podemos ver reflejada de manera muy clara todo el proceso de la cadena de accesibilidad. Y como bien decía Alejandro, donde se ve también con mucha claridad la autonomía o no, la independencia o no, como decía también la primera colega, Cintia, la posibilidad o no de disfrutar del turismo. Cuando nosotros pensamos la accesibilidad, hoy en día, una de las maneras, no es la única, pero una de las maneras de pensar en la accesibilidad es a través de distintas dimensiones. Podemos pensar la dimensión comunicacional, la dimensión, si se quiere, más en los entornos, ya sea edilicios o urbanos. Incluso hay quienes hablan de la accesibilidad con dimensiones cercanas a lo actitudinal. También podemos pensar dentro de lo comunicacional varias dimensiones, una de ellas, y muy importante en el ámbito turístico y en general hoy es súper relevante, que tiene que ver con la accesibilidad digital, dentro de ella la accesibilidad web. ¿Por qué empiezo a nombrar todas estas dimensiones de la accesibilidad? Porque cuando pensamos los procesos, o cuando pensamos la accesibilidad como un proceso, vamos a empezar a darnos cuenta que no es que nosotros vamos a hablar solo de accesibilidad a los entornos, que es lo que nos pasaba hace unos años, ¿no? En general pensábamos que lo primero que se nos venía a la cabeza era la idea de accesibilidad sinónimo de rampa. Hoy en día ya, digamos, nos dimos cuenta como sociedad que es un poco más amplio. Entonces, pensamos la accesibilidad desde distintas dimensiones. Ahora bien, esas dimensiones no son unívocas ni estancas, sino que se articulan entre sí y que entre sí producen que un contexto, una acción, una situación, sean o no accesibles. Lo interesante de pensar espacios como el turismo, y quizás podríamos pensarlo para otros espacios como también lo puede ser el acceso a la cultura, es que en esos entornos nosotros observamos distintos momentos en donde las distintas dimensiones de la accesibilidad están en juego. Por ejemplo, voy a decir algo que, sabiendo que está Alejandro acá en alguno de estos cuadraditos, sé que si fuera un diálogo él me ayudaría un montón. Pero si, por ejemplo, pensamos qué es lo que implica el proceso de decidir realizar un viaje o realizar alguna acción que implique todo lo que entendemos por turismo. Muy probablemente usemos las redes, usemos la web. En ese contexto vamos a estar pensando en dimensiones de la accesibilidad que son comunicacional y que también son digitales. Por ejemplo, la diversidad de plataformas con las que nos vinculamos, la diversidad de dispositivos que usamos para acceder a esas plataformas. También vamos a pensar en qué lenguas accedemos a esa información. No es lo mismo un texto quizás más bien complejo o un texto redactado en lenguaje claro y lectura fácil. No es lo mismo tener o no información en lengua de señas. Si avanzamos en el proceso, una vez que elegí a dónde iba a ir, si este era el formato en el que elegí el lugar, que puede ser mediante la web, qué es lo que sucede para trasladarme a esos entornos y qué es lo que sucede cuando efectivamente estoy en un entorno. Ahí en general nos acercamos más a dimensiones de la accesibilidad que tengan que ver de manera muy general con accesibilidad a los entornos, accesibilidad que tiene que ver con el transporte, cómo me traslado, cómo llego a un lugar, cómo habito ese lugar. ¿Y qué es lo que más nos interesa hasta acá? Que no estamos pensando en un sujeto individual. En el caso de hoy estamos pensando en todo el colectivo de personas con síndrome de Down, pero no vamos a pensarlas aisladas, solas, sino lo que vamos a pensar es que cada sujeto comparte, en especial estos espacios, todos, pero el turismo es uno de ellos, con otros, con otras. Entonces, un punto interesante es pensar que la accesibilidad no va a estar dirigida a ese sujeto porque ese sujeto, por ejemplo, requiere materiales en lectura fácil, sino que si un espacio turístico cuenta con materiales en lectura fácil, probablemente haya una familia, una pareja, un grupo de amigos o amigas que sean los que elijan ese lugar. Desde ahí es interesante pensar cómo, como ustedes ya saben, ¿no? El concepto de discapacidad es dinámico, pero como vamos pensando la accesibilidad también es dinámico. Quizás el momento en el que estamos hoy, dimos un paso más de dejar hacer como, antes hacíamos como si fueran dos columnas y pensábamos personas sordas, lengua de señas, personas ciegas, braille, y hoy lo que empezamos a entender que las estrategias, las lenguas y las demás acciones que nosotros podamos generar que produzcan accesibilidad van a ser dirigidas a todo un colectivo.
Y creo, ustedes pueden como compartirlo después si quieren, pero que el espacio turístico es un espacio que en general compartimos, o que nos gustaría que sea compartido. Y desde ese lugar, producir accesibilidad en todos esos entornos es producir accesibilidad para distintos grupos humanos que van a dirigirse a esos espacios. Y ya llegando al final de mi tiempo, hablamos de la discapacidad como categoría transversal hoy, también como una categoría dinámica. Estuvimos pensando un poco cómo se relaciona con el turismo, y así como dijeron las dos personas que hablaron antes de mí, cómo se vincula esto con el derecho. Acá empezamos a ver como una cadena de derechos que se vinculan. Por un lugar, todos los que estamos acá entendemos que el turismo es un derecho, el disfrute es un derecho, el ocio es un derecho. ¿Y cómo se relaciona esto con la accesibilidad? Vamos a entender, es una propuesta, saben que todo esto se está investigando, pero podemos entender la accesibilidad como un derecho que es la posibilidad para el ejercicio de otros derechos. Si lo pensamos en el marco que estábamos conversando recién, mi derecho a la libre circulación, mi derecho a entornos accesibles, que haya accesibilidad en el transporte, que sean accesibles las comunicaciones, van a ser una condición necesaria para poder ejercer otros derechos como el derecho al ocio, el derecho al esparcimiento, en este caso, todo lo que podemos, incluso más, que es lo que implica el turismo. Entonces, creo que estos tres conceptos son muy interesantes y ojalá los podamos tener como un horizonte a seguir, a profundizar, y ojalá en unos años nos encuentre pensándolo ya como conceptos un poco obsoletos y estemos un paso más dando por sentado que la accesibilidad es parte de los entornos y lo que estamos haciendo es profundizar en la calidad. Bueno, les agradezco muchísimo este espacio. Desde la ANDIS acompañamos y celebramos que estemos hoy acá reunidos para conversar todos estos temas, como dijo Alejandro, para celebrar estas fechas. Y a continuación, ahora que cerremos, les voy a dejar el mail a disposición para conversar y para apoyar o para acompañar cualquiera de los proyectos que ustedes sigan adelante. Que tengan una linda jornada. Muchísimas gracias, Janina, por tu participación. Quiero decirles que, finalizado este encuentro, vamos a tener un espacio de intercambio para, bueno, si queda alguna consulta. Vos recién dijiste lo del mail, lo de tu contacto. Bueno, ahí si podés dejarlo en el chat para que, bueno, llegado el momento, se produzca un intercambio cuando vaya terminando este evento, si es que tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a seguir entonces adelante ahora con la nueva exposición, la inclusión laboral de personas con síndrome de Down en el turismo. Va a estar a cargo de la señora Silvina Alonso. Ella es coordinadora de la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual en la organización Síndrome de Down de la República Argentina. Silvina, si estás por ahí, te escuchamos. Por aquí estoy. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me dolió un poco lo de señora, pero ya es hora de admitir mis canas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias Ale, la doctora Bruno también. La verdad, un placer poder estar acá. Quería pedirles si me permiten compartir pantalla, porque yo suelo dispersarme un poquito y me viene muy bien tener un apoyo visual. A ver, todavía no estoy pudiendo. Anfitriona. Ahora sí, excelente, muchas gracias. Bueno, me van a avisar cuando se vea la pantalla. Ahí está perfecto, se ve. Excelente. Bueno, si llegan a ver algún recuadro ahí molestando, me avisan y lo saco, ¿sí? Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Me gusta contar las imágenes que se ven en pantalla de los protagonistas, además porque veo que se está grabando y no sé si alguna persona en situación de discapacidad visual necesita que contemos qué es lo que hay en pantalla. Bueno, les cuento. Está Juan Pablo en un after office con compañeros de trabajo de Tango Hotel. Juanpi es bellboy de ese lugar hace ya un tiempo, está terminando su programa de entrenamiento laboral, así que bueno, es un candidatazo para quienes
quieran contratarlo. Yo ya arranco así, ¿no? Ofreciendo a mis candidatos. Como bien me presentaba la persona anteriormente, soy Silvina Alonso, soy licenciada en terapia ocupacional, especialista en estudios sociales de la discapacidad y columnista en la televisión pública argentina, en el programa Desde la Vida, en la columna de trabajo y empleo. Bueno, a mí me gusta siempre organizarme porque, como les dije, a veces me voy desviando y necesito mi orden, mi apoyo visual, y en pantalla está la agenda. En 15 minutos les voy a contar un poco de la contextualización mundial y local de las personas con discapacidad en el mundo, qué pasa con los candidatos y candidatas, qué pasó en este escenario de pandemia, y por último vamos a escuchar a las personas protagonistas. Rápidamente contarles que en el mundo el 15% de la población presentan discapacidad según la Organización Mundial de la Salud. Y según la Organización Internacional del Trabajo, el 80% se encuentra en edad laboral, ¿sí? Se cree que este porcentaje para el año, perdón, voy a admitir a una persona, ahí está, me siento como en casa abriendo la puerta. Se cree que para el 2030 este porcentaje se podría duplicar, ¿sí? Así que se cree que el doble de ese porcentaje van a ser o vamos a ser personas en situación de discapacidad. ¿Qué sucede en nuestro país, en Argentina? Según el INDEC, en el año 2018 se realizó un estudio y se obtuvo que el 10,2% de las personas presentaban alguna dificultad. De ese porcentaje, el 64,1% es la tasa de inactividad, es decir, de personas que no tienen trabajo y que no buscan trabajo. Y fíjense qué llamativo, ¿no? Que 15 puntos es por debajo que los hombres en cuanto a la tasa de inactividad. Es decir, que en Argentina, y es una situación que también se observa a nivel mundial, las personas, mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial aún más, se encuentran en doble situación de desventaja al momento de encontrar una oportunidad laboral. Entonces, esta situación la vemos acá, pero también la vemos en el mundo. Ese porcentaje, de esa tasa de inactividad, de ese 64,1%, el 70% corresponde a personas con discapacidad según INDEC mental cognitiva, es decir, haciendo referencia a las personas en situación de discapacidad psicosocial e intelectual. Desde ASDRA estamos creando una base de datos de personas con síndrome de Down particularmente, porque no tenemos datos en nuestro país, y sin datos no se pueden generar políticas públicas acordes a las necesidades de las personas con síndrome de Down, y sobre 2.850 personas que completaron nuestra encuesta, nos encontramos, fíjense con este porcentaje, se me pone la piel de gallina. El 93% de las personas con síndrome de Down que tuvieron alguna formación laboral no acceden a un trabajo. Esto es tremendo. Imagínense ustedes, sin una posibilidad laboral, digo, ¿qué clase de calidad de vida podríamos tener si no podríamos desempeñar una actividad laboral rentada, obviamente? Bien. Hay 6 mensajitos en el chat. Si alguna persona, 7, si alguna persona tiene acceso y quiere que frenemos un momentito, me avisan, ¿sí? Rina, tenemos el espacio está determinado cuando termina el... Excelente. Tenemos un espacio de preguntas determinado cuando esté terminando. Bárbaro, muchas gracias. Entonces, tomando esos datos de ese 64,1% en Argentina, de ese 70% que corresponde a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, y de ese 93% que vemos a partir de los datos que estuvimos recabando desde ASDRA junto con otras organizaciones del país, notamos la invisibilidad, ¿sí? Lo invisible es que tiene el potencial de las personas con síndrome de Down en nuestro país. Parecería que no se las ve, ¿no? Que no se las tiene en cuenta a las personas con síndrome de Down. ¿Qué pasó con síndrome de Down y con discapacidad en general, ¿no? Pero particularmente con síndrome de Down? ¿Qué pasó durante la pandemia? La pandemia, la realidad es que intensificó todas las desigualdades. Y fíjense lo que dijo Naciones Unidas en el 2020. Dijo que las personas con discapacidad
tienen ahora más probabilidad de perder sus puestos de trabajo y experimentan mayores dificultades para volver al mercado laboral. Y les cuento que desde ASDRA vivimos una realidad bastante fea el año pasado, en el 2021, en donde no pudimos gestionar un solo puesto de trabajo. Pero bueno, a ver, la pandemia dejó dos escenarios, uno positivo y uno negativo, y yo me quedo con el positivo. Y sobre el positivo estuvimos planificando muchas acciones de cómo llevar adelante esas acciones en medio de una economía digital, porque es lo que dejó la pandemia, ¿no? Y no es casual que hoy estemos conectadas, conectados a través de una pantalla. Y el desafío era, bueno, ¿cómo incorporar talentos con discapacidad en la era digital? En pantalla aparece Lucila, ella es una mujer que hizo un curso de herramientas básicas para el empleo de manera virtual desde ASDRA. Bueno, ¿y cómo hacemos para acompañar a potenciar esos talentos y acompañarlos en la incorporación en el mercado laboral, teniendo en cuenta a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y obviamente a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nosotros nos paramos como nuestro paraguas legal? Entonces, tomando a las Naciones Unidas, era cómo acompañamos sin dejar a nadie atrás, que es el lema de Naciones Unidas. En pantalla aparece la imagen de un equipo maravilloso de jóvenes por el mundo, que son personas de distintos países del mundo, que nos juntamos una vez al mes a trabajar sobre los distintos derechos que se encuentran establecidos en la Convención. Bueno, y tomando ese escenario positivo, como les decía, hicimos un montón de acciones y las seguimos haciendo, desde seminarios, ciclos virtuales para empresas, para el ámbito público, para el ámbito privado, acerca de cómo es la metodología de empleo con apoyos y cómo es el marco legal para acompañar la incorporación de talentos con discapacidad. Dimos y damos talleres para candidatos y candidatas acerca de cómo prepararme para una búsqueda laboral. Armamos un programa que es Herramientas Básicas para el Empleo, que está destinada específicamente a personas con síndrome de Down. A diferencia de los talleres para candidatos y candidatas, son abiertos a personas con discapacidad intelectual en general. En Herramientas Básicas para el Empleo es maravilloso porque trabajamos en red con el sector privado, quienes nos dan algunos seminarios o webinarios acerca de distintos temas, por ejemplo, cómo preparar el currículum, comunicación efectiva, cómo me preparo para una entrevista de trabajo, y antes de que ellos den sus seminarios, nosotros desde el equipo de ASDRA les damos un taller sobre comunicación efectiva, ¿sí? Y accesible, para que sus presentaciones y sus comunicaciones sean accesibles, no solo al público de personas con síndrome de Down que participa en Herramientas Básicas para el Empleo, sino para cualquier persona con la que se crucen de acá en adelante, ya sea en el ámbito laboral o en la vida cotidiana. Y bueno, dentro de este escenario positivo nació también Jóvenes por el Mundo, que es maravilloso lo que se genera en cada encuentro. Bueno, como les decía, varias de las acciones que están en pantalla, y no me quiero extender, algunas charlas dirigidas a las familias acerca de cómo acompañar desde el ámbito familiar en el proceso de incorporación de mi familiar con síndrome de Down particularmente, encuentros solo para personas con síndrome de Down acerca de cómo me preparo para una entrevista de trabajo, dimos talleres de manera interdisciplinaria destinadas a familias y a empresas también. Bueno, fue un gran desafío, pero la verdad es que el resultado fue muy positivo. Acompañamos a los trabajadores y a las trabajadoras a volver a sus puestos de trabajo. Recuerden que el programa de inclusión laboral de ASDRA tiene como fin la incorporación de personas con discapacidad intelectual en general, no solo síndrome de Down. El 2022 se reactivaron los puestos, ya acompañamos en la incorporación de más de 270 personas en el mercado laboral abierto y competitivo, ¿sí? Estuvimos trabajando en protocolos accesibles a personas con discapacidad intelectual, porque nos sucedía que desde las empresas se daba un protocolo sobre seguridad en medio de esta situación de pandemia y no se tenía en cuenta lo que era la lectura fácil, ¿sí? El equipo de Mercado Pago, que es la imagen que está en pantalla, perdón, Mercado Libre, nos dio un webinar acerca de cómo usar Mercado Pago, porque es una herramienta súper valiosa
al momento de salir con mis amigos, me voy de viaje, tengo que pagar un almuerzo, una cena, bueno, saco el celular, dado que a veces me cuesta usar el billete. Algunas otras empresas con las que estuvimos trabajando que nos dieron webinars para personas con síndrome de Down en particular, Salesforce nos dio un webinar acerca de cómo uso Google Maps en cualquier lugar del país, el equipo de Colgate dándonos un webinar sobre comunicación efectiva a las personas que están participando en herramientas básicas para el empleo, que son jóvenes con síndrome de Down de un montón de lugares del país. Córdoba, Santa Cruz, Jujuy, Río Negro, bueno, distintos lugares. Ese espacio es maravilloso y es virtual. Tuvimos webinars acerca de la importancia de LinkedIn para la búsqueda de empleo. El equipo de Sanofi, junto con ellos armamos una propuesta que formamos a 40 personas con discapacidad intelectual de distintos puntos del país. La propuesta fue Potenciando Talentos y tuvo que ver con que en 5 encuentros se estuvo formando para tener herramientas básicas para la búsqueda de empleo. En el 2020 nos dimos cuenta que el 80,4% de las personas encuestadas no había recibido ninguna capacitación sobre diversidad con foco en discapacidad, personas de distintas empresas, ¿sí? Del ámbito privado particularmente. Entonces generamos acciones que transformaron las culturas organizacionales, y es así que formamos al Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, al equipo de Santander, al equipo de AstraZeneca Conosur. Y estos son algunas de las poquitas, en realidad de las muchas, empresas con las que estuvimos trabajando y acompañándonos, porque esto es un trabajo en equipo durante los últimos 2 años o año y medio. Bueno, y a través del trabajo en equipo y volviendo a los objetivos de desarrollo sostenible, a lo que nos propone las Naciones Unidas, es que trabajamos en red con el Estado, el ámbito privado y las organizaciones de la sociedad civil, pero también con los profesionales independientes, porque la realidad es que hay distintos lugares de Argentina que no hay organizaciones de la sociedad civil, pero hay profesionales muy valiosos de distintas disciplinas que se suman a esta propuesta de trabajar en red. Y es así como, a través de la metodología de empleo con apoyos, que no me voy a detener, pero voy a dejar mi mail de contacto a disposición frente a cualquier consulta, quiero llegar a lo importante del encuentro de este ratito, que miren, me quedan 3 minutos, que son los protagonistas, las personas protagonistas de una experiencia de tantas que compartimos. Es el equipo de ANH Hoteles. Vamos a empezar escuchando, me avisan si se escucha el video que voy a poner a continuación. Hola. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Perfecto, vamos a escuchar a Leila. Leila es trabajadora de ANH Hoteles desde hace un mes y medio aproximadamente. Soy Leila Ciotti, tengo 18 años, hice la secundaria y no me dieron título, por eso hice la otra vez la secundaria de adultos en el Instituto Boston Argentina y obtuve el título en Bachiller de Turismo y Hotelera. Y actualmente estudio la Tecnicatura Superior de Turismo Sustentable y Hospitalidad. Estoy en 3er año y tengo 18 materias aprobadas. Además, trabajo en el Hotel de NH. Mi puesto es el housekeeping, que en el lavadero, habitaciones en check-in y check-out. Me siento muy bien. Para mí fue importante trabajar como que me gusta, tengo compañeros, trabajamos en equipo y me gustaría seguir trabajando. Y me siento adulta y que puedo salir adelante. Leila, junto con Martín y Pablo, se encuentran realizando un programa de entrenamiento laboral que corresponde al Ministerio de Trabajo de la Nación.
y bueno, la idea, el ideal y el objetivo de ella, que lo dice en pantalla, y mío, y de todos los que somos parte de ASDRA, es que puedan ser parte de NH de manera efectiva, ¿no? Así que vamos por ese camino. Vamos a escuchar ahora a otros de los protagonistas, que son los padres de Martín, Hola, otro somos trabajador. Estela y Ale, los papás de Martín, de 21 años, con síndrome de Down. Bueno, y hoy queremos contarles que Martín comenzó una pasantía laboral a fines de enero. Está trabajando en un hotel en Plaza de Mayo. Y bueno, la felicidad que para todos nosotros representa que él pueda tener su trabajo como nosotros, como su hermano. Está feliz, está emprendiendo esto con mucha responsabilidad, y para nosotros es un orgullo muy grande y una gran alegría ver que a su edad ya pueda tener su primer trabajo. La verdad es que nosotros no lo podemos creer. Nosotros, cuando nació Martín, nos dijeron que tenía síndrome de Down, nos parecía que todo esto era imposible, que no iba a poder hacer un montón de cosas, y la verdad es que en su vida demostró que pudo hacer un jardín de infantes común, pudo ir a una escuela común, hacer un montón de cosas, y ahora venía este nuevo desafío, ¿no? De empezar un trabajo nuevo, con lo que eso implica, ¿no? Con tener que viajar autónomamente. Le enseñamos a viajar en subte, está viajando él y llegando por su cuenta. La verdad es que estamos muy, muy orgullosos. Para nosotros es algo muy importante que él pueda tener su dinero, que él pueda tener su autonomía y el camino que él el día de mañana se quiere ir a vivir solo y tiene un montón de proyectos, y nos parece que este es el único camino, ¿no? Así que bueno, él está contento, nosotros estamos contentos, su hermano está muy contento y orgulloso. Así que bueno, nosotros estamos muy agradecidos al PIL, al programa de inclusión laboral que coordina Silvina Alonso en ASDRA, que bueno, hace que todos estos proyectos sean una realidad para nuestros hijos. Por último, Hola. perdón, vamos a escuchar a la persona referente de NH. Perdón. Hola, somos Estela. El único camino. Ahí estamos. Buenos días, soy la directora del Hotel NH City de la Ciudad de Buenos Aires. Con mucha alegría les cuento que tomamos la decisión de ser parte del programa de inclusión laboral de ASDRA, y lo que tengo para decir es que la incorporación de Leila, Martín y Pablo en nuestro equipo de trabajo ha significado sumar capacidades, dedicación, amor al trabajo y sonrisas. ¿Qué les puedo decir? Desde el primer momento el equipo del hotel los incorporó como compañeros, los unió a las rutinas. Todos somos parte de lo mismo y todos damos aportes para mejorar nuestro día de trabajo y para que nuestro trabajo siempre sea gratificante. Lo que les puedo decir es que Leila, Martín y Pablo son para nosotros parte del equipo del hotel, como para nuestros huéspedes también. Somos agradecidos de tenerlos con nosotros, y la verdad que no dudaríamos nunca de seguir siendo parte del programa de inclusión laboral de ASDRA. Espero que muchos se sumen a esto y a entender que la verdad que todo lo que da el programa es sumar aporte a la rutina de trabajo de una empresa. Bueno, les mando un saludo a todos y gracias ASDRA por darnos esta oportunidad. Esa imagen, ese video me llegó un día de noche de Marcela, que es la referente de Martín, Pablo y Leila, contándome, hoy nuestros compañeros de trabajo nos hicieron la comida, ¿sí? Ahí estaban
con un poco de música amasando. Bueno, y para despedirme, quería dejarles una frase de Galeano, que Galeano decía que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo, y yo creo que con muy poquito le podemos cambiar el mundo a una persona, a su entorno laboral, a su entorno familiar. Realmente podemos cambiar vidas. La persona que está en pantalla es Leandro con su equipo de trabajo en la empresa Admifarm. Para cerrar, creo que, vamos a escuchar algunos protagonistas más. Hola, me llamo Marco Chirino, soy actor de teatro y comedia musical. Lo que me gusta de mi trabajo es disfrutar de lo que estoy haciendo y hacer reír a la gente. Yo soy Walter, trabajo de la televisión pública, ya tengo una casa yo. La segunda casa es el trabajo mío. Me llamo Encanto, trabajo en un registro automotor. Trabajar para mí es una libertad y es nuestro derecho. LinkedIn es una plataforma que nos ayuda a hacer más fácil el camino para encontrar nuestro futuro, que es un trabajo. Yo me hago el perfil para que la gente sepa quién soy yo, para que vea mis habilidades. La gente te llama, te manda. Yo trabajo, esa persona puede trabajar igual. Les recomiendo a las empresas que se animen a probarnos, que se animen a contratarnos. Entra a LinkedIn y contratame. No hay ni una cosa para poder salir al mundo y trabajar. Bueno, me sumo a las recomendaciones de Domi, de Marco y de Walter, pero a que sigamos animándonos a generar estos espacios y a transformar realidades, porque es la única manera de hacer un mundo más lindo, ¿no? Y más respetuoso. Les dejo en pantalla mi mail, que es silvina.alonso@asdra.org.ar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Silvina. La verdad, muy buena tu intervención. Agradezco en nombre de la Defensoría del Turista. Muchísimas gracias por esta gran intervención que tuviste. Gracias. Vamos a seguir entonces ahora con la licenciada Cora Biondini. Ella es ex directora de turismo del municipio de Puan y nos va a hablar sobre la gestión de un destino y las personas con discapacidad. Cora, si estás por ahí, te escuchamos. Hola, sí, muchas gracias por recibirme. La verdad que es un poquito difícil para mí seguir luego de la exposición de Silvina porque nos llegó al corazón. Creo que a varios nos emocionó. Por mi parte, bueno, soy licenciada en turismo, lo conozco a Alejandro de la Red de Turismo Accesible ya hace varios años. Es un placer, muchas gracias Ale por invitarme. Gracias también a la doctora Cintia Bruno, a toda la Defensoría del Turista por todo el trabajo que realizan. Y bueno, les decía que me llegaban mucho la exposición y los videos que compartió Silvina, porque tengo una hermana con síndrome de Down, perdón, su nombre es María Luz, ella tiene 50 años, nació en el año 1971, en una época donde todavía era como un cuco, esto de decírselo a la mamá. De hecho, mi mamá se enteró recién a los 2 meses de que mi hermana tenía síndrome de Down, que fue allí cuando fue al médico y le preguntó acerca de algunas cositas que ella venía viendo en María Luz, en su desarrollo, y bueno, y le comentó que tenía síndrome de Down, y bueno, mi mamá es una guerrera, siguió adelante y ha trabajado muchísimo por su inclusión. Ha abierto junto a un grupo de padres la escuela especial de mi pueblo, ahora les voy a contar dónde vivo, luego el taller protegido, y todo esto sumado a que mi papá también tenía una discapacidad, falleció hace 2 años solamente. Mi papá era hemipléjico, así que fue usuario de sillas de ruedas durante 52 años,
Y bueno, el turismo accesible es algo que me moviliza, y cuando estuve pensando en la intervención de hoy surgieron muchos recuerdos vinculados a la gestión pública, por esto que mencionaban en la introducción, que trabajé durante 11 años como directora de turismo del municipio de Puan, y también a mi vida personal. Así que espero poder dejarles mi humilde aporte sobre la importancia de designar recurso público, tanto humano como económico, ahora lo vamos a ver, al tratamiento de una política turística accesible. Bueno, el municipio de Puan, para que se ubiquen, está en el sudoeste bonaerense, en límite con La Pampa, a unos 100 kilómetros de Bahía Blanca, es la ciudad más importante que tenemos aquí cerquita. Integra el corredor turístico Sierras, Termas y Lagunas. Es un corredor que se compone también por las termas de Carué, por Villarino, Pigüé, Coronel Suárez, Sierras de la Ventana. Son destinos que están muy cerquita, que aprovecho a comentárselos porque me gustaría mucho que lo tuvieran en cuenta para sus próximas vacaciones, porque se está trabajando mucho en accesibilidad y hay una calidez especial también en las personas de cada uno de nuestros pueblos. El municipio de Puan, particularmente, es uno de los más extensos de nuestra provincia de Buenos Aires. Voy a abrir un poquito la ventana porque creo que no se me ve bien la cara. Como les decía, uno de los más extensos, tiene 9 localidades, ¿sí? Que cada una tiene su particularidad turística, pero principalmente como atractivos tenemos el turismo de naturaleza, el turismo cultural, rural, religioso. Hemos trabajado mucho también con fiestas populares. Nuestra fiesta más importante es la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, que se realiza hace más de 40 años y que pueden venir cuando gusten. Es el segundo fin de semana de enero, y la verdad es un orgullo para todos nosotros. Y bueno, para comenzar con esta temática por la cual me convocaron, que es la de la gestión de un destino turístico y las personas con discapacidad, me gustaría comenzar con la reflexión de una frase del arquitecto Enrique Rovira Veleta. Quizás lo conocen. Enrique es español, es usuario de silla de ruedas, y es especialista en accesibilidad. Y este arquitecto nos dice: la accesibilidad es una necesidad para las personas con discapacidad y es una ventaja para los ciudadanos. Fíjense qué importante, ¿no? Seguramente en este momento nos estén escuchando funcionarios públicos que quieran trabajar con accesibilidad, incorporarla o seguir agregando a sus destinos. Y algo que Enrique nos cuenta es que estamos en una sociedad que aumentó su expectativa de vida, ¿sí? Que gracias a la tecnología, a la salud, y por ende hay cada vez más personas, adultas mayores, y también con discapacidad, ¿no? Y la arquitectura no está preparada para este paradigma, ¿sí? La arquitectura de cualquier país del mundo. Entonces, Rovira nos dice: queremos hacer que la accesibilidad pase desapercibida, pero que esté. Es decir, que haya medidas de accesibilidad para todas las personas, ¿sí? Tengan la discapacidad o la capacidad que tengan, y que estas medidas sean naturales, que sean cómodas, que sean con diseños normales. Por ejemplo, una de las cuestiones que muchas veces hemos visto en mi familia, y seguramente quienes estén del otro lado van a compatibilizar, es que nos ha tocado, por ejemplo, con mi papá ir a un baño de una estación de servicio y tener que pedir la llave para ingresar al baño de personas con discapacidad, ¿no? Y que encima cuando ingresábamos estaba sucio, así que teníamos que poner a limpiar el baño y sentir esta cuestión de como que lo dejaban de lado. Imagínense personas que están dentro de un destino turístico, y la verdad es que no está muy bueno que marquen esa diferencia. Entonces también hemos visto situaciones, por ejemplo, de niños de más de 6 años o jóvenes adultos que necesitan un tercero para higienizarse, niños que ya no entran dentro de un cambiador común de los que se ofrecen, por ejemplo, en un shopping o en una estación de servicio, como decíamos, y sus mamás y papás tienen que llevar una manta y en el piso de la estación o del lugar que ustedes se imaginen, cambiarlo ahí, higienizarlo.
Entonces, este arquitecto Rovira Veleta, quien cité anteriormente, él comenta que hay lugares que los llaman changing place, que son cambiadores sanitarios adaptados y que tratan de, como les decía anteriormente, de integrarse al medio. Esto de, pensaba ahora también en carteles como por ejemplo acceso a minusválidos, ¿no? Cuánta desvalorización que generan. ¿No les parece? Imagínense esa persona haciendo turismo y que de pronto se encuentre con esta sectorización. Entonces, creo que para avanzar es fundamental que los organismos estatales dedicados a la actividad turística y también los prestadores turísticos logren romper ese paradigma que sigue estigmatizando a las personas con síndrome de Down respecto a prejuicios que todavía se tienen, ¿sí? Yo lo sigo viendo hoy, yo tengo 40 años, soy menor que María Luz, y sigo viendo hoy en día, me pasó ayer en una heladería, por ejemplo, cuando fuimos con mi hermana que tiene síndrome de Down, la forma en que la miraba una niña de 12 años, como con una visión negativa, como despectiva, y también me ha pasado de ver visiones de lástima o de compasión, y hoy en día, lamentablemente, se sigue viendo a las personas con discapacidad, no en su mayoría, pero bueno, lo sigo encontrando, esto lo hablo a nivel subjetivo, ¿no? Personas que lo ven como enfermos o como pacientes, y no como agentes activos. En nuestro caso, hablando en esta charla en particular, como turistas, y punto, ¿no? Como consumidores de productos y de servicios turísticos. Entonces, creo que podemos decir que el logro de un turismo accesible en un destino se va a dar a través del diseño y a través de la implementación de acciones y políticas. Ahora bien, en un municipio que quiere incorporar la accesibilidad, en este momento, como les decía, quizás nos estén mirando funcionarios públicos de nuestro país, y algunos pueden preguntarse, bueno, ¿cómo comenzamos, no? Y se mencionan en la teoría que uno va aprendiendo, ¿no? Que en principio hay 3 puntos que son fundamentales. El primero es el de la concientización de la comunidad y su participación. El segundo es el de lograr establecer ordenanzas locales de accesibilidad, diferentes áreas que estén interiorizadas en la temática, ¿no? Como puede ser obras públicas. Ahora les voy a contar un par de proyectos que trabajamos con obras públicas, con el museo de aquí de Puan, los puestos de informes turísticos, trámites que sean accesibles, centros culturales, balnearios, ¿no? Y tantos más. Y principalmente también los recursos humanos, que estén sensibilizados en la temática, además de capacitados, ¿no? Esto de ponerse en la piel de quien tengo enfrente o de quien me llama por teléfono para hacerme una consulta sobre el destino, ¿no? Más adelante voy a hacer hincapié en este tema, pero fue uno de los puntos que trabajamos junto a Alejandro en la red de turismo accesible. Allí lo conocí en el año 2011, hicimos una planificación para poder capacitar a todos nuestros informantes y guías de turismo en esta relación, en este contacto que se establece con las personas con discapacidad. Y una de las acciones principales que realizamos en la gestión fue la de presentar proyectos al Ministerio de Turismo para acercar el destino a la accesibilidad, ¿no? Por eso me parecía importante traerlo hoy a colación para que los gestores públicos lo tengan presente como una posibilidad de incorporar esta accesibilidad, esta inclusión a sus destinos, ¿sí? Hay un plan que se llama Plan de Infraestructura Turística o Plan de Inversiones Turísticas, PNIT, así se lo llama en nuestra jerga profesional, que se respalda en una ley nacional, la Ley Nacional de Turismo, la número 25.997. ¿Y esta ley qué es lo que ordena? Designar anualmente, uno de sus puntos, ¿no? Designar anualmente fondos del Estado Nacional para inversiones de interés turístico, ¿sí? El objetivo principal que tiene es el de fortalecer los destinos y los productos turísticos. Y en este camino fue que nos encontramos con gente idónea del Ministerio que nos ayudó muchísimo para poder presentar en el 2017 nuestro proyecto, el proyecto Senderos Ecoturísticos Accesibles de interpretación en la Laguna de Puan,
que bueno, ese proyecto resultó ganador de este plan nacional y que fue algo inédito en la región. Por lo tanto, generó mucho orgullo para el intendente y para todos los equipos de trabajo que habíamos estado en ello. Presentar un proyecto no es algo sencillo, lleva meses de preparación, de investigación, anteproyectos que se aprueban y luego vienen las gratificaciones, ¿no? En ese momento solamente se habían aprobado 3 proyectos por provincia y en la provincia de Buenos Aires ganó el nuestro, que consistía principalmente en 2 miradores, ¿sí? 2 miradores de madera que están en el balneario, como les había comentado al principio. Puan, que es nuestra localidad principal dentro del municipio, a nivel turístico. Puan presenta una laguna que está muy cerquita del centro, a tan solo 8 cuadras, y es muy bonita, tiene unos atardeceres hermosos. Y bueno, dentro de esa laguna faltaba por ahí infraestructura para poder disfrutarla de manera recreativa y accesible. Entonces incorporamos estos 2 miradores con cartelería, con parajes de observación de aves, y además una senda peatonal para revalorizar el camino de este atardecer tan bonito que les decía, y así poder ampliar también las comodidades de la zona de pesca. En ese momento recuerdo que cuando nos llamó el ministro de Turismo, nos citó para comentarnos que habíamos ganado, destacó mucho la importancia de haber utilizado, de haber incorporado la accesibilidad y las buenas prácticas de sustentabilidad, porque bueno, también están iluminados con energía solar. Así que para nosotros fue una gratificación, como les decía. Y para que tengan presente, cerrando este tema del plan, financia proyectos que abarcan desde unidades de servicios turísticos al visitante, equipamientos, intervención arquitectónica, señalética, energías renovables y muchos más. Están todos enmarcados dentro de esta ley que les decía. Si quieren después les dejo mi mail y nos ponemos en contacto para lo que necesiten. Los interesados también pueden encontrarlo en la web del Ministerio, ¿sí? O ponerse en contacto con él mismo. Y siguiendo con este eje de la gestión pública, otras de las acciones que realizamos fue la de construir rampas a todos los accesos de plazas y edificios públicos, que hace tan solo 10 años atrás no había. Generar proyectos de ordenanzas, por ejemplo, para que las nuevas cabañas y los hoteles que se construyan de aquí en adelante tengan al menos una habitación con baño accesible, con sus accesos que sean apropiados. El Museo de Puan incorporó señalética y cartelería en sistema braille de cada una de sus piezas. Aquí en Puan tenemos mucha historia en lo que refiere a la conquista del desierto. Y también innovamos en una audioguía para recorrer Puan, que fue pensada para personas no videntes, pero después nos dimos cuenta de que también las personas adultas mayores y en general, el turista en general le interesaba llevarla, porque la entregábamos primeramente, hablo ya de unos 10 años atrás, ¿no? En un formato de CD, entonces ese CD uno lo incorporaba en su auto, ¿no? Y iba escuchando cada una de las pistas de acuerdo a un folleto que también entregábamos. Entonces, bueno, la pista número 1, por ejemplo, era la laguna, entonces se explicaba el lugar. La número 2, el templo Mirador Millennium, que es referente de nuestro turismo religioso, y así, ¿no? Entonces también nos dimos cuenta que podíamos incorporarlas a través de un código QR, para bajarlas con el celular, y bueno, nos hemos llevado gratas sorpresas sobre la forma en que la han utilizado. Principalmente, ¿no?, personas con discapacidad, que es lo que venimos hablando. En la iglesia de López Lecube, que es el único patrimonio provincial que tenemos en nuestro distrito de Puan, hicimos lo mismo, pero como esta iglesia solamente se puede recorrer caminando, o bueno, con alguna asistencia, ¿no?, en la movilidad, lo que hicimos fue prestar a cada uno de los turistas que llega un parlante con esa audioguía, y entonces van recorriendo, y la verdad que se hace un momento muy ameno. Esta acción fue replicada por muchos municipios también de aquí de nuestra región. Y algo que quiero retomar es la capacitación, ¿no? Lo que hablábamos recién de la sensibilización. Como les decía, con el asesoramiento de la red de turismo accesible, brindamos capacitaciones a todos los informantes y guías de turismo de nuestro distrito.
porque sabemos que la persona con discapacidad generalmente se encuentra con muchas barreras urbanísticas en el espacio exterior, barreras arquitectónicas en el interior. Acá comento algo al pasar, por ejemplo, mi papá no me pudo entregar mi título universitario, yo estudié en Bahía Blanca, y el día de la colación, el acto, se realizó en un edificio que es una biblioteca que tiene 70 escalones, no tenía ninguna rampa y fue imposible que él pueda acceder, así que se tuvo que quedar en un bar, en el frente, con algunos miembros de mi familia, y bueno, la verdad es que fue algo para olvidar, pero me es muy difícil olvidarlo, ustedes me entenderán, ¿no? Entonces les decía que estas barreras urbanísticas, arquitectónicas, barreras en el transporte, ¿no? Tanto para acceder como las que se encuentran adentro, barreras en la comunicación. Por ejemplo, algo tan simple como un video promocionando el destino o promocionando una fiesta popular, es tan sencillo agregarle el subtítulo, ¿no? O también el lenguaje de señas. Son cuestiones que tenemos que empezar como gestores públicos a incorporar. Pero hay una que creo que es la que todos podemos lograr cambiar si realmente nos lo proponemos y si nos sensibilizamos, y que es la barrera actitudinal, que también quienes me precedieron, Janina, Silvina, estuvieron hablando, las escuché con mucha atención, esa barrera que es la del rechazo, la discriminación, la sobreprotección. Y si nosotros capacitamos a nuestros recursos, y me anoté aquí una frase que dijo Alejandro al comienzo, que la educación es la mejor forma de transformar las realidades, podemos avanzar muchísimo en un destino para lograr que sea accesible, ¿sí? Por ejemplo, algunos de los puntos que nosotros resaltábamos en nuestras capacitaciones a informantes y guías era referente, por ejemplo, a personas con discapacidad, con síndrome de Down, que no se los trate como niños, ¿sí? Sino como cualquier persona de su edad. Mi hermana muchas veces le dicen, ay, qué lindo angelito, y bueno, cuando esa persona se retira, me mira y me dice, yo no soy ningún angelito, ustedes vieron lo auténticos que son. Entonces, tratar de adoptar un comportamiento natural al comunicarnos, una actitud positiva, tratar de no compadecernos por su estado, ¿sí? Ni subestimarlos. Proponer, antes de ayudar, proponer, esto de una silla de ruedas, bueno, enseguida moverlos, no, hablar con esa persona, ¿sí? Es muy importante la comunicación con ellos. Y una de las cosas también prioritarias es la de tratar de no dirigirse a sus acompañantes como si fueran sus intermediarios. A menos que, bueno, que esa persona con discapacidad no se pueda comunicar por sí misma, tratar de dejar que pueda expresarse, no querer completar la frase, ¿sí? Hay muchas cosas más, muchísimas, para aprender, pero me parecía interesante que si hay funcionarios que están escuchando en este momento la charla, puedan darse cuenta de que con pequeñas acciones podemos hacer mucho, ¿no? Y en PUAN, como les decía, principalmente realizamos muchas visitas guiadas en todas las épocas del año, a talleres protegidos, a escuelas especiales. Con ellos, por ejemplo, hemos cruzado en lancha a la isla de PUAN, que es una reserva natural. Y una de las guiadas que más recuerdo, inolvidables por la emoción vivida, fue a los murciélagos. Ellos vinieron a inaugurar un polideportivo aquí en nuestra localidad, que es la Selección Nacional de Fútbol para Ciegos, y ver cómo ellos disfrutaban del destino a su manera, fue algo bueno, que se nos quedó grabado para siempre a cada uno de nosotros. Para ir cerrando, creo que una de las claves para progresar como destinos accesibles es preguntarnos, ¿realmente sabemos lo que necesitan? Cuando tomamos contacto con las personas con discapacidad, debemos indagar, comunicarnos, ser transparentes. Si nos preguntan algo y eso no lo tenemos, decir, mira, no tengo esto en mi hotel, pero tengo, o te lo puedo solucionar de esta manera, o déjame que averiguo y te vuelvo a llamar. Respetar cuando se nos hace una reserva de esa habitación, bueno, y tantas cosas más, ¿no? Que por ahí a nivel personal me vienen surgiendo recuerdos de haber vivido. Porque, bueno, sabemos que
si tenemos personas con discapacidad, si tenemos 100 personas con discapacidad, esto lo dice el arquitecto Rovira Veleta también, que lo traje a colación al principio, vamos a tener 100 requerimientos distintos. Entonces esto de preguntar, de saber lo que realmente quieren, de qué opinan de nuestro destino. Por ejemplo, puede ser muy útil leer las referencias que dejan en sitios como TripAdvisor o Booking, ¿sí? Eso nos puede ayudar también para avanzar. Cora, perdón que te interrumpa, tenemos que ir cerrando, tenemos aún 3 expositores y el espacio final de reflexión. Bien, perfecto. Justamente ya estaba por cerrar, así que decirles que me gustó mucho también el trabajo que lleva adelante Silvina con ASDRA. Estamos asociados hace ya muchos años, es impecable el trabajo que realizan. Hay muchos puestos de trabajos en un destino turístico, como pueden ser, por ejemplo, guías. Hay free tours que se hacen en España, en Ecuador, los invito a que puedan buscarlo en YouTube, hay referencias, acomodadores en anfiteatros de fiestas populares, asistentes en turismo de reuniones, catering en eventos rurales, mozos, asistentes en museos también. La verdad es que las personas con síndrome de Down poseen muchísimas capacidades y tienen muchas ganas. Recién lo veíamos en Leila que decía, ¿no? Estas ganas de salir al mundo laboral y de ser autónoma. Así que para cerrar, quiero felicitar a la Defensoría del Turista por esta iniciativa en este mes de las personas con síndrome de Down, que, bueno, como ustedes saben, la fecha elegida no es casual, porque el 21 de marzo, 21 del 3, es el Día Internacional que nos recuerda la triplicación de ese cromosoma 31, de ese cromosoma 21, perdón, y que creo que sin dudas es ese cromosoma de más, ese cromosoma del amor incondicional. Así que gracias por la invitación, gracias Alejandro, Cintia, y a todos ustedes por la atención. Muchas gracias a vos, Cora. Disculpa la intromisión, pero lamentablemente tenemos que entregar a horario la plataforma porque viene otro evento luego. Así que muy interesante tu aporte, te lo agradezco también en nombre de la Defensoría del Pueblo. Vamos a seguir con el señor Marcelo Varela, ex presidente de la Asociación del Síndrome de Down de la República Argentina. Él va a aportar sobre mucho más que turismo, se llama la ponencia, mucho más que turismo, oportunidades. Marcelo, si está por ahí. Sí, aquí estoy. Bueno, saludos a todos. Voy a hacer lo más breve posible, voy a achicar un poquito. La verdad que ha sido muy rico lo anterior de todos. Obviamente hago un particular énfasis en Silvina, mi compañera de trabajo, de cuando nosotros estábamos en la presidencia, impulsamos este programa de inclusión laboral que, bueno, hoy tiene el vuelo que tiene, ¿no? en la Argentina. Y también un agradecimiento enorme a Ale López. Ale, no solo vos, sino también lo viste con tu hermano, ¿no? Cuando pase el tiempo y vengan otras generaciones, no tengas dudas que la gente va a recordar que fuiste uno de los fundamentales sembradores de esto del turismo accesible, ¿no? Y yo voy a ser muy breve, 2 o 3 pinceladas, ¿no? Yo soy secretario general de ASDRA y el vicepresidente de FIADOWN, que FIADOWN es la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down, que nuclea a 13 países de toda Latinoamérica, más España y Portugal. Básicamente, decir solamente 3 cuestiones, muy sintéticas. La primera, como puse el nombre de la ponencia, oportunidades. Creo que la clave está... Olvídense todos un segundito de la discapacidad. Si cualquiera de los que estamos acá, sus familias, sus padres, no hubieran creído en ustedes, ustedes no estarían acá hoy en día. Ninguno. No estaríamos. Bueno, lo fundamental y primero es que las familias, y ahí está muy fuerte el trabajo de ASDRA, que las familias crean en sus hijos. ¿Ah? Que las familias, eso es fundamental. Porque nosotros no podemos pedirle al empleador, a la sociedad y a los demás, si nuestras familias no creen eso. Muchas veces, y esto acá quiero hacer una culpa, cosas hermosas que han dicho todos los que están acá y que suscribo el 100%, pero ¿cuántas veces vemos que la propia familia es la primera que pone la barrera? Y hay que seguir trabajando mucho en la familia, muchísimo. Lo otro, Argentina tiene una posibilidad
inédita de transformarse en el país pionero en Latinoamérica del turismo accesible para personas con discapacidad en sus diferentes facetas. Creo que es una oportunidad enorme. La Argentina tiene uno de los lugares a nivel turístico hoy fomentado además con una cuestión coyuntural del tipo de cambio, que hace que de turismo de afuera, pero también mucha gente que antes vacacionaba afuera y hoy vacaciona dentro de la Argentina, fue récord la última fin de semana largo, y creo, como bien contaban, y no voy a ser reiterativo, los que estuvieron antes que yo me precedieron, las veces que, yo tengo mi hijo, tiene 20 años, ¿saben las veces que, lo contaban recién, ¿no? O sea, no me preguntes a mí qué quiere comer, pregúntale a él. U otra, dale 20 años, dale el menú, ¿no? Porque tal vez él tiene cuestiones de expresión, que en general habla muy poco, entonces no se lo dan. O sea, cómo dirigirse, y ahí creo que hay una gran oportunidad para todos los que hacemos el tema del turismo, porque vamos a ser totalmente claros. Además de la función social, está bueno que las empresas se dediquen a esto, ganen dinero, está bien, y está perfecto la empresa de turismo. Y creo que hay lo hablamos, esto con él lo hemos hablado en privado, hay un potencial enorme de personas, familias, apoyos, que claramente irían a los lugares maravillosos que tiene la Argentina, si se vieran recibidos, si se vieran acogidos, y creo que hay una oportunidad enorme para el turismo, para ponerse en punta de lanza, para ser ejemplo, y me parece que tenemos que poder aprovecharla, y para eso tenemos que trabajar todo en comunidad, en jornadas como las de hoy. Por eso yo quería quedarme con eso, ¿no? Con las partes de la oportunidad del sector, como mostraba Silvina, del sector empresarial que abra sus puertas y muestre, porque no hay nada mejor en esto que el ejemplo. No hay nada que impacte más que el ejemplo. Muestra a la propia persona trabajando y que la gente que vaya a un local turístico los vea trabajando. Que la familia que va, que tal vez no conoce nada de discapacidad, vea una silla adaptada para el agua, vea que una persona con síndrome de Down está teniendo igual que cualquiera. Entonces, en esto es muy importante. También es importante que haya políticas de incentivo y también es importante que no haya abusos de parte. Porque vamos a hacer, mi hijo tiene síndrome de Down, no necesita ninguna cuestión adicional. Entonces, a veces, las familias se suben encima de eso para tratar de lograr beneficios y lo único que hacen es socavan al sistema. Y aquellos que hoy dan la oportunidad se retrotraen. Esto como decimos siempre. En ASDRA, cuando hicimos el programa de inclusión laboral, a los 2 años, surgió el tema de si había que echar a una persona. Fue un debate en comisión directiva, pero lo del Congreso no es nada. Fue un debate tremendo. Y lo que dijimos es, si esta persona, después de las oportunidades, que se dieron más oportunidades a personas sin discapacidad, sin duda, pero si nosotros no lo sacamos, ¿qué ejemplo estamos dando? Cuando la empresa el primer temor que tiene es, yo lo contrato y si después lo tengo que echar, voy a salir en las tapas de todas las redes, en las tapas de los diarios. Bueno, no, y nosotros tomamos la decisión, esa persona no andaba, no funcionaba, no era tal vez su momento, y tomamos la decisión de hacerlo al costado. Y después entraron otros que fueron, y esa persona después tuvo oportunidades en otros lados. Entonces, creo que quería dejarles, y lo achiqué para que todos tengamos tiempo y para que después haya intercambio, la clave es esto, ¿no? La clave es, a las familias, creamos a nuestros hijos. No podemos pretender que a los 25 años y toda la vida lo llevamos de la mano, uy, qué malo el sistema que no le da oportunidad de trabajo. Lo dice Silvina mejor que yo. El 70% de las personas que están incluidas laboralmente, de diferentes discapacidades, no solo síndrome de Down, intelectuales, no tienen lectoescritura. No tienen lectoescritura y están trabajando. O sea, el tema es la convicción, el espacio de la autonomía que le da a la familia. ¿Cuánto creemos como familia? Creemos, porque yo también soy papá, creemos en nuestros hijos. Por otro lado, la gran oportunidad que tiene la Argentina hoy en día de ponerse en faro de Latinoamérica de turismo accesible. Es una oportunidad histórica. La Argentina ha dejado pasar muchísimas oportunidades en el transcurso de los últimos 30 años. No dejemos pasar esta que creo es fundamental. Y el tercero es que todos los actores en este medio nos unamos y trabajamos con un bien común y un norte común, que cada vez en los sitios turísticos haya más personas con discapacidad, porque esa es la forma, cuando los demás lo vean, es la forma que el mensaje va a llegar. Muchísimas gracias a todos y un placer y un honor que me hayan invitado. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias a vos, gracias también por entender que bueno, el tiempo está apremiando, tenemos un evento pegado a este. Muchísimas gracias por tu intervención.
Vamos a seguir adelante. Ahora la ponencia se llama Hablemos de Inclusión, una aproximación al mundo de la discapacidad intelectual. Va a estar a cargo de la licenciada María Guadalupe Díaz Usandivaras. Ella es especialista en salud mental y en la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Guadalupe, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio, por la invitación. Bueno, siendo de las últimas presentaciones, queda como un poco de resumen de todo lo que se fue diciendo. Me pone muy contenta estar, bueno, súper alineada con los expositores anteriores, y mi presentación va a ser realmente va a tocar un poco de cada cosa a modo de resumen para esto. También me interesa poder pasar por algunos aspectos que tienen que ver con cosas que por ahí parecen obvias en algunos ámbitos, y no sé, siendo un grupo tan grande, me parecía que a veces hay que nombrar algunas cuestiones independientemente de lo que consideramos sabido o no, por las dudas, pero igual voy rápido para no repetir algunas cuestiones. Bueno, hablemos de inclusión. Me parece que es súper importante la inclusión como tema en general, y particularmente, bueno, voy a hacer una aproximación al mundo de la discapacidad en general y especialmente la intelectual. Bueno, acá mi colega Silvi es, bueno, quien tiene la voz para hablar específicamente del síndrome de Down, así que yo preferí hablar sobre la discapacidad intelectual en general, que hay otras también. Y en relación al concepto de discapacidad, me parece interesante pensarlo como un concepto que evoluciona, como lo propone la Convención, y que está relacionado con un fenómeno social, y esto se da en función del entorno y de las actitudes predominantes de la sociedad. Y esto entonces implica que puede ir variando de una sociedad a otra en función de cómo seamos las sociedades, ¿no? Y quienes las integramos. Pero bueno, y lo importante que me parece que todos tenemos que comprender es este nuevo paradigma, ¿no? De poder comprender que las barreras que se presentan en el entorno cuando están presentes, que lamentablemente convivimos con muchísimas de ellas, y las actitudes sociales negativas que tenemos las personas, es lo que impiden la participación plena de las personas con discapacidad, limitando el disfrute, ¿no? De sus derechos. Entonces, la Convención, ya han hablado, así que no la han nombrado por lo menos. Lo importante de la Convención es saber que la Argentina adhiere a esta Convención, y eso significa de que debemos hacernos responsables de aquello a lo que pertenecemos. Y este cambio de paradigma implica pensar entonces a las personas con discapacidad activas en el uso de sus derechos, ¿no? El modelo anterior hablaba de había una mirada mucho más conservadora en cuanto a este objeto de tratamiento médico, de algo a reparar, a cambiar, este dejo de caridad, de protección social, ¿no? De esto de sentir algunas cuestiones que por falta de formación, de educación, se han instalado, y que a pesar del modelo actual que hoy tenemos en relación a un modelo social de la discapacidad, como pensando, ¿no? A las personas como titulares de derechos, activas en las decisiones que influyen en su vida, y capacitadas para reivindicar sus propios derechos, ¿no? Para que exista esa voz. Bueno, la sociedad la conformamos muchos, y no todos tenemos o estamos muy adentrados en esta nueva perspectiva. Entonces me parece interesante realmente cada oportunidad poder traer cómo entendemos hoy a la discapacidad, ¿sí? Entonces, según la Convención, más allá de la definición de las personas con discapacidad, lo que me parece interesante es que podamos pensar, ver cómo la Convención enmarca esta definición, ¿no? De las personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que otros miembros, ¿no? Y me interesa mucho que esta definición trabaje sobre el respeto por la diferencia y la diversidad, ¿no? Creo que este es el gran concepto que tenemos que incorporar, que es el de diversidad, porque la diversidad justamente
es una característica intrínseca de la humanidad, ¿no? Todos los seres humanos somos diversos, y si dijimos que la discapacidad surge de la interacción de las personas con deficiencias funcionales con las barreras del entorno, sin barreras lo que surge es la diversidad, que es una característica de todos, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos el foco y cómo pensamos a las personas con las que trabajamos, con las que compartimos tiempo, con las que elegimos para formar círculos cercanos y demás, ¿no? Creo que acá el gran concepto es este: si educamos en diversidad, cada vez vamos a tener que hablar menos de inclusión, ¿no? Porque si pensamos a las personas con sus características diversas, entonces la inclusión va a estar en un segundo lugar. Hoy todavía creo que tenemos que hablar muchísimo de inclusión. A modo muy general, obviamente me parece interesante conocer que la discapacidad puede ser de diferentes orígenes, y genética, congénita, adquirida, que puede ser permanente o temporal, y que también hay diferentes tipos de discapacidad, porque muchas veces asociamos fácilmente la discapacidad con, no sé, una silla de ruedas, o la discapacidad intelectual con un diagnóstico en particular, y muchas veces estos tipos de discapacidad pueden estar combinados, ¿sí? Incluso. Entonces, al momento de trabajar o de tener clientes o de la atención al público, ¿no? Conocer que hay distintos tipos de discapacidad y que estas combinaciones, bueno, no sabemos qué le pasa al otro en primera instancia, ¿no? Pero sí podemos pensar en la diversidad, y dentro de la diversidad, bueno, nos podemos encontrar con personas con múltiples características, con o sin discapacidad. Y antes de seguir, me parecía interesante que nos pongamos a pensar internamente, ¿no? Sobre algunas preguntas que nos podemos hacer en relación a la diversidad. ¿Cómo nos sentimos nosotros con la diversidad? ¿Nos sentimos cómodos con esto? ¿Qué nos pasa con lo que no conocemos? ¿Y cuál es nuestra primera sensación ante lo desconocido? Yo creo que hay que empezar a hacernos algunas preguntas como miembros de la sociedad, como responsables o como profesionales cumpliendo algún rol en particular, porque de ahí va a depender un montón de la actitud que uno tome y del lugar que le demos a determinadas conductas, a determinadas acciones, a espacios. Y creo que esto empieza por cada uno, ¿no? Siendo sinceros en relación a esto, y también sabiendo que si hay una incomodidad o que qué nos pasa, ¿no? En relación a esto, qué apoyos tengo que ir a buscar, y a dónde tengo que ir a buscar información para por ahí despejar las dudas que tenga, porque, bueno, la verdad que no fuimos educados, ¿no? Mucho bajo estos conceptos. Entonces está bien tener dudas, está bien no saber. Lo que tenemos que hacer según las responsabilidades que tengamos es formarnos, ¿no? Es ir a buscar esta información, generar espacios de diálogo, bueno, todo lo que estamos haciendo en este momento. Pero bueno, es una buena pregunta también para los equipos de trabajo, ¿no? De estos espacios de turismo y demás, para que podamos después hacer frente a las acciones que surjan. Como hablaban anteriormente, Cora y demás, acerca de las barreras existentes, es importante, yo las voy a pasar muy rapidito, pero me interesaba que estén mencionadas, ¿no? Visualizadas, porque cada una de ellas trae grandes obstáculos para la participación, y a su vez muchas de ellas esconden algunas cuestiones que son fácilmente identificables, ¿no? Como miembros de la sociedad. Cuando hablamos de barreras físicas, ¿no? Que siempre pensamos en las rampas, yo traje una en particular, porque más allá de que tiene que ver con lo arquitectónico, lo urbano, el transporte y demás, que es cuando no hay rampas, pero también cuando las rampas son malas, ¿no? Cuando una rampa no es adecuada. Y acá traigo el ejemplo de la rampa, pero puede ser con cualquiera otra de las barreras, que es una falta de respeto, diría yo, ¿no? Como, digo, cumplir con una norma por el hecho de cumplir, porque hay que cumplir y esta norma se implementa de este modo. Este es un ejemplo, si uno sale, digo, en las entradas de los edificios, seguramente ustedes caminando con un poco de ojo van a ver que hay un montón de edificios que se tuvieron que adaptar a la accesibilidad, ¿no? en el ingreso, pero bueno, con las rampas totalmente inadecuadas. Entonces,
me parece interesante que en el momento de pensar acciones para implementar en sus espacios de trabajo, sean acciones que tengan que ver no con el cumplimiento de algo que debe ser, sino con el respeto en relación a eso que se va a accionar, ¿no? Atrás de esto, digo, obviamente que eso no es funcional y que es hasta riesgoso, pero hay como una subestimación por la necesidad de ese espacio. Entonces, me parece muy importante apelar a cumplir con los derechos y con las cuestiones que hay que cumplir, en tanto esto tenga una funcionalidad y un respeto por esta diversidad que hablamos, ¿no? En cuanto a las barreras actitudinales, creo que son las que más nos alcanzan a todas las personas, porque a todas nos comprometen en mayor o menor medida, y creo que esto no sé si se revierte, pero sí se puede paliar bastante con la educación, ¿no? Trabajar desde salita de dos en relación a la diversidad, y creo que eso va a generar un gran cambio en cuanto a la visión que podemos ir armando, ¿no?, a lo largo de nuestra vida en relación a las personas en general. Bueno, las barreras comunicacionales, que tienen que ver más que nada con personas que tienen alguna discapacidad que afecte la audición, el habla, la lectura, la escritura o el entendimiento. Y algunos ejemplos de barreras pueden ser el uso de letra muy pequeña o falta de versiones, que haya material oficial pero que no tenga una letra accesible, la no disponibilidad de versiones de lectores de pantalla, braille, los subtítulos. Bueno, estas cuestiones ya fueron apareciendo, y sobre todo esto del lenguaje, ¿no? Las frases más largas, todas las cuestiones que puedan ser de obstáculo en la comprensión también. Las políticas sociales y programáticas, que creo que esto, bueno, es una gran barrera a tener con mucha lupa, para poder hacer cumplir, ¿no?, las leyes existentes y demás, en relación a la accesibilidad y demás. No me voy a detener acá, porque lo que más me interesa es pensar en, entonces, cómo incluir, ¿no? No ser nosotros barrera. Muchas veces por no saber, nos quedamos a un costado, nos apartamos, o por lo menos no intervenimos por no saber, ¿no? Y entonces de alguna manera estamos siendo barrera también. Y la mejor manera de incluir es preguntando. Nosotros hicimos con Ultrella, que es una ONG de jóvenes con discapacidad adquirida por daño cerebral, una campaña que era esta, ¿no? Incluir preguntando, porque son las personas con discapacidad quienes más saben cómo necesitan ser ayudadas en caso de necesitar ayuda, ¿no? Y esto rompe una barrera en relación a el contacto y la conexión con los otros. Entonces, no hay que saber nada en especial, ni hay una sola manera, ni hay una receta para la inclusión, solamente hay que tener predisposición y empatía. Ponerse en el lugar del otro, preguntar si esa persona necesita ayuda y cómo, ¿no? Primero no suponer que la necesita, y de entender que la está necesitando, preguntar cómo, ¿no? Siempre anteponer a la persona a cualquier tipo de acción. Dar oportunidad de relación, me parece que esto que decía Marcelo hace un rato sobre las oportunidades es como la gran clave, la oportunidad de relación, ¿no? En el colegio, en el trabajo, en la plaza, en un cumpleaños, en reuniones. Después de esa oportunidad puede pasar que en esa relación me sienta cómoda o no, me caiga bien o no, o como cualquier persona. Pero la oportunidad de esa relación es la que va a permitir que pase algo. Y con ese algo después vemos qué hacemos. Y visibilizar las diferencias para reconocerlas y aceptarlas, ¿no? Creo que esto de lo diverso nos trae como el alivio de que las diferencias están bien, de que las diferencias son parte de la humanidad, y que no hace falta anularlas, taparlas, hacerse los distraídos como que acá no pasa nada, ¿no? Sino al revés, traerlas sobre la mesa y pensar en la diversidad como una característica de la humanidad. Otra de las maneras fundamentales es utilizar el lenguaje apropiado, ¿no? Para referirnos a las personas con discapacidad. Esta es otra campaña que participamos muchas colegas, porque anteponer la palabra persona, que parece como una cargada, tener que aclararlo, es importante porque ya hay muchos términos que han quedado
bueno, fuera de actualidad, ¿no? En relación a cómo referirnos a las personas con discapacidad, y anteponer la palabra persona con o sin discapacidad es reconocer y poner el foco en las personas, ¿no? El significado y el peso que dan las palabras, y poner el foco en el individuo y no la condición, sin minimizar, pero que no sea la característica principal, ¿no? Las personas tenemos un montón de, tenemos una identidad que va más allá de una condición o de una característica o de algo, de unas circunstancias, ¿no? La identidad es algo mucho más complejo y grande. Y obviamente tiene que ver con no adjetivar, con una cualidad en particular y etiquetar. Entonces, el lenguaje correcto para todas las elaboración de escritos o lo que sea, referirse como sea, es personas con o sin discapacidad, si es que hubiese que aclararlo, enfatizando al individuo en todo su ser, y que la discapacidad sea una característica más, entre otras, ¿no? Y no usar los términos, estos términos de la convención, o sea que también la convención adhiere a esta terminología, con lo cual si adherimos a la convención, entonces también tiene lógica usar este término. Y no hablar de necesidades especiales, capacidades diferentes, bueno, y todas estas cuestiones que claramente quedan por fuera y que tienen otras connotaciones. Entonces, algunos consejos para interactuar con personas con discapacidad en general, no estoy hablando de intelectual en este momento, sino en general, pero que también, por supuesto, entran las personas con discapacidad intelectual, es preguntar y escuchar, ¿no? Como les decía antes, no suponer. Primero, escuchar. Dirigirse siempre a la persona con discapacidad y no a su acompañante, creo que Cora también lo mencionaba antes. Ayudar solo si se dispone de tiempo y paciencia para hacerlo. Muchas veces por querer ayudar invadimos al otro, nos avasallamos al otro de alguna manera o queremos hacerlo a nuestra manera y no en cómo necesita el otro. Entender que hablar raro, y digo raro por no poner tecnicismos, no significa necesariamente que la otra persona no comprenda, ¿sí? Hay muchas secuelas y patologías que pueden tener un habla más disártrica, diferente, y eso no quiere decir que no haya comprensión, ¿no? No asociar, no suponer. Repreguntar las veces que sea necesario y buscar distintos canales de comunicación. Cuando yo me quiero hacer entender y veo que no está habiendo una comunicación fluida, buscar alternativas, ¿no? Pero sobre todo repreguntar. O sea, cualquier persona con discapacidad se da cuenta si no le están entendiendo y le dicen, ah, sí, 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 le contestan otra cosa, ¿no? Como que esa es la incomodidad propia. Por eso digo que tenemos que revisar nosotros qué nos pasa con la diversidad, con la discapacidad y demás. Porque lo peor que podemos hacer es como invisibilizar de este modo. Y obviamente dar participación como ciudadanos de pleno derecho, como estamos todos mencionando en este encuentro de hoy. Y por otro lado, no hace falta ni hablar muy lento, ni hablar muy alto, ni modular exageradamente, simplemente estar en conexión con el otro, ¿no? Eso creo que nos va a dar una gran pauta. Y en relación a las personas con discapacidad intelectual, por ahí sí tener en cuenta hacer preguntas simples, concretas, y tampoco quiero generalizar, ¿no? Porque a veces agrupamos en determinadas características y por eso prefiero hablar de personas en general, con cada una su particularidad, pero sí por ahí pensar en esto, ¿no? En simplificar las preguntas, que sean más concretas, si es que es necesario encontrar la manera, reformularlas en caso de que la persona no la entienda, pensar en estos formatos accesibles, si tenemos que buscar esto del lenguaje sencillo, las fotografías, dibujos, buscar la manera de poder contactar, tratar en forma natural y no infantilizar, como dijeron anteriormente, ser paciente, no completar las frases del otro, ahí de vuelta volvemos a la incomodidad propia, ¿no? De cuando queremos acelerar o terminar, o que le salga la palabra que tiene que decir el otro. Y bueno, ser pacientes también va a darle más confianza al otro a poder ser como tenga que ser. En definitiva, todo esto va a generar experiencias amables, que me parece que en el sector del turismo, si hay algo que nos importa a todos cuando estamos en esta situación, son las experiencias amables. Creo que esto es el gran recuerdo con el que nos vamos a volver a casa,
y la amabilidad abre la puerta a la inclusión, y la inclusión se vuelve también una puerta hacia la amabilidad. Creo que esto es súper contagioso, y yo hablo de revolución de la amabilidad porque la amabilidad es como el camino por el cual podemos ir encontrándonos sin más expectativas que la de encontrarse con otro. Y en el ámbito del turismo me parece claro y muy, muy relevante, incluso para quienes no están en ese momento con alguien compartiendo el viaje con alguien con discapacidad, pero todos observamos, todos vemos, todos nos vinculamos con estas experiencias, y cuando son amables para todos, ¿no? Se genera algo que está en la atención al público, en la calidad, en acciones que son ejemplo y que son súper contagiosas para cualquier persona, ¿no? Para las personas que son por lo menos más sensibles a esto, al respeto por el otro. Ya terminando, algunos aspectos para la comunicación, para la inclusión. Me parece que es muy importante cómo comunicamos, ¿no? Y muchas veces pensar en esto de la imagen activa de las personas con discapacidad, ¿no? En este lugar, ¿no? De recibir tratamiento y de tener que estar siempre como esperando que otros le den, sino buscando, como veíamos en el video de Silvia Adra, más proactividad ahí no podemos encontrar. Incluir a las personas con discapacidad como parte de la población, y no solo en temas referidos a la discapacidad. Vieron que pareciera que las personas con discapacidad solo pueden hablar de discapacidad. Y en realidad eso es volver, ¿no? Como a etiquetar bajo un paraguas donde en realidad, ese video fue súper esclarecedor, ¿no? Había actores, había trabajadores, todos cumplimos roles en la vida, ¿no? Entonces es entender que somos personas, y no necesariamente que por tener discapacidad lo único que puedan hacer es hablar de discapacidad, o hacer de personas con discapacidad, ¿no? Muchas veces en las publicidades y demás, es como que no hubiese otros roles. Ofrecer una visión neutra, ni víctimas ni héroes, ¿no? Como en esto de la diversidad, son personas, somos todos personas. Y siempre usar el lenguaje adecuado. Entonces, inclusión para mí es oportunidad de relación, me vuelvo a alinear con compañeros anteriores, y esto implica ponerse en el lugar del otro, preguntar, ser amables y dar la oportunidad de relación. Termino entonces con esta frase que me parece muy linda, tiene que ver con esto, ¿no? En Don Quijote: cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia. Y creo que depende de cada uno de nosotros hacer un poquito de justicia. Que muchas gracias, y acá está mi mail también para cualquier intercambio. Igual, ahora nos quedamos conversando un poco. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Guadalupe. Voy a presentar a quien va a tener el sector, digamos, la parte de preguntas finales y reflexión de este evento. Ella es la doctora Susana Ayala Ferraro, es asesora de Derechos de la Defensoría del Turista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Susana, allí estás, te paso la palabra para este momento. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Ha sido tan rica el seminario y tan excelente las exposiciones que me resulta bastante difícil buscar las palabras para empezar. Pero empezar en principio por agradecerles a todos la participación, y realmente ha sido inmenso todo el aporte que han hecho cada uno de los expositores. Se comenzó desde la manifestación de las normas que hacen referencia a la accesibilidad, fundamentalmente la ley de accesibilidad, la convención de las personas con discapacidad, la importancia del cambio de paradigma que trajo esta convención, que fue ratificada por la Argentina en el 2008, la importancia del concepto de inclusión. Comenzó hablando Alex de algo interesante,
que antes de la convención el concepto de discapacidad tenía una connotación médica, alguien también agregó de calidad, y cómo cambia el concepto a partir de la convención, y podemos en este momento estar hablando en una forma totalmente diferente. Quiero empezar por rescatar cuál es la impronta del turismo accesible. Como se dijeron en las exposiciones, hace referencia a que todas las personas, independientemente de su condición, puedan disponer del goce del tiempo libre en igualdad de condiciones. Y esto trae en relación al tema específico del día de hoy, que cuando nos referimos a la discapacidad por la condición de síndrome de Down. Y esto es importantísimo también destacarlo, que a diferencia de lo que se pensaba en otros tiempos, estamos hablando de una persona, como lo dijo Guadalupe, que tiene una de las condiciones de discapacidad, pero la persona no se define solamente por sus condiciones de discapacidad, sino que se define por su concepto integral. Fue maravilloso la intervención que trajo Silvina Alonso de las personas que pudieron expresarse en primera persona, valga la redundancia, para mostrarnos a todos cómo tenemos que trabajar mancomunadamente para sensibilizar tanto al sector público como al sector privado, y en la medida en que todos colaboremos para que esto para que la invisibilización que existe desaparezca, y las barreras, ya sean físicas, comunicacionales, actitudinales, sociales, políticas, que han impedido la integración de todas estas personas, puedan desaparecer en la medida en que, como también lo dijo Guadalupe, y ese es un concepto que también surge de la Convención, que es el reconocimiento de la dignidad personal y de la diversidad, porque efectivamente todos somos personas diferentes, y es a través de la educación en la diversidad que vamos a ir pasando, sobreponiendo el concepto inclusive que hoy manejamos todos de inclusión, porque ya no será necesario pensar en inclusión si reconocemos la diversidad. Han sido exposiciones muy interesantes también, los tres aspectos de los que habló Marcelo Varela, que las oportunidades para las personas con una condición de discapacidad comienzan en la casa, en la familia. Esto también lo expuso Cora. Nosotros, está en nuestra condición humana que todo aquello que desconocemos, a eso le tenemos temor. Y como le tenemos temor, nos incomoda. Y eso es lo que evita que podamos tener empatía y colocarnos en el lugar del otro. Por eso es muy importante esta idea, la oportunidad también que tiene Argentina por su diversidad y su riqueza natural, de que realmente se pueda desarrollar un turismo accesible en todos los ámbitos, y que todos podamos ser actores en esta transformación. Ha sido también muy interesante, no lo hemos visto en otras reuniones, que se haya hablado tanto de la integración laboral. Si bien algunas de las leyes de integración laboral son del 2002, todos sabemos que ha sido un camino muy difícil para las personas con discapacidad integrarse en el ámbito público como en el ámbito privado, y es importantísimo este trabajo Silvina Alonso que hace ADRA en la incorporación y en la sensibilización de las empresas, de los hoteles, de
los restaurantes, también lo habló Cora de trabajos que se pueden hacer en excursiones, que se pueden hacer en... Está con algunos problemas de conexión, Susana. Ahí estás volviendo. Muy trabajadores. ¿Me fui mucho? Te fuiste unos segundos. Si querés completar la idea. Ahí estás muteada y está frisada, Susana, en la... Seguís muteada. A ver, vamos a intentar resolver ese problema. A ver, Susana, tenés el micrófono muteado. Quería agregar finalmente que el 21 nosotros vamos a preparar un flyer para nuestras redes sociales y para nuestra web. Y si alguna de las asociaciones considera que podríamos aparecer con los logos y la participación o de alguna idea, o algún pequeño video que podamos presentarlos entre todos, que se comunique con nosotros. Porque sería interesante que esta jornada tan excelente quede plasmada también con alguna idea común. ¿Se escuchó? Perfecto, Susana, cerró justito la idea. Bueno, si no tenemos más preguntas, intervenciones, vos dirás, y si no ya estamos cerrando para continuar. Quiero cerrar con unas palabras de Silvina Alonso. Es importantísimo que todos nos sumemos a ser parte de la transformación de realidades para acompañar y potenciar acciones. Y el ejemplo de hoy, la jornada de hoy ha sido un puntapié muy importante en este sentido, porque nos permite visualizar, inclusive a nosotros que trabajamos en el tema, visibilidad con realmente todos los contornos que esto trae aparejado en toda la cadena de valor del turismo. Bueno, Susana, muchísimas gracias entonces por tu intervención. Damos por finalizadas estas jornadas, les agradezco a todas y a todos los presentes, y nos encontramos seguramente en algunos días con alguna de estas propuestas tan interesantes que nos trae la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias a todas y todos.